crecimiento muy acelerado, puede que esté asociado a trastorno. Por lo tanto, entre descartar o no, es mejor obviamente ir, consultar al pediatra, al traumatólogo, al fisiatra, al kinesiólogo, entonces no hay que minimizar esa sintomatología, esos cuadros clínicos. Hay un niño que se está quejando constantemente o periódicamente, que cuando hace educación física, le duele los tobillos, hay que evaluar. No digamos que no, si es normal, está creciendo, no. Insisto, quizás sin caer en la exageración. Ahora ahí va el criterio de cada uno. El criterio clínico, cada uno ve por qué línea se va formando. Hay colegas, uno que quizás son mucho más cautos en el sentido de si se quiere anda el trauma, quiere te toma una radiografía de columna, quiere tomar una radiografía de extremidades inferiores, evaluar dismetría, mira, porque si en realidad clínicamente se observa que hay una diferencia en la longitud de la extremidad, mejor tomar una radiografía, anda médico, para seguir revisando, ¿ya? Siempre quizá, sobre todo cuando son niños, a veces conviene caer, no digo en la exageración, pero siempre pensar un poquito que no puede ser. O derechamente planteárselo al fondo. Plantearle, si sabe que está esta posibilidad, quizás sería conveniente, sería recomendable que vaya al médico y tome la radiografía. ¿Por qué? Porque si uno puede decir, no, sí que es normal. Lo que pasa es que a los 3 meses se acentúa un cuadro, una discusión importante, y ahora decir, escucha, me vio el kine hace 3 meses y no me dijo nada. O me vio el kine tanto y me dijo que era normal. Era normal que le doliera de la rodilla porque estaba creciendo. Y resulta que tenía un gen paro tremendo, resulta que tenía, qué sé yo, cuadros meniscales importantes, producto de ese desalineamiento. Entonces, por eso no hay que ser, no hay que minimizar esos cuadros clínicos. Pero eso, de verdad, yo habitualmente lo digo, yo no soy muy catastrofista, yo nunca me pongo en el peor de los casos. Se los menciono, pero no digo que se da. Más adelante les voy a contar una situación que me ocurrió lamentable, bueno, no lamentable, pero sí que no era la esperada. Obviamente, creo que si lo mencionamos, sí, lo mencionamos en columna, lo mencionamos por ahí también en la primera unidad. Si vamos a hablar de alteraciones de cadera, vamos a partir de próxima a la alteraciones de cadera, lo primero que tengo que pensar es la pelvis. Si uno habla de cadera y dice, qué sé yo, cabeza femoral en el acetábulo, y esa es la cadera, y ahí para abajo. Sí, pero la cadera no tiene solamente la función de mover en flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones y circunducciones. Ese es su rol osteokinemático. Tiene un rol importante es porque va a ser la base, donde se va a sentar la pelvis, ¿cierto? Y de ahí, obviamente, cómo va a alinearse o desalinearse la columna y el tronco, ¿ya? Por lo tanto, cualquier lesión de una cadera no es la lesión de cadera. Por más que la estructura, por más que la resonancia, el TAC o la radiografía diga que esa cadera no está lesionada y quizás la otra no, la otra está íntegra, esta sanita no tiene nada. Está impecable, esta está lesionada. Pero nosotros como kinesiólogos sabemos que funcionalmente esta cadera me afecta a la otra. Directa, indirectamente, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Por lo tanto, si existe una lesión importante en esta cadera, tengo que preocuparme sí o sí de la función de la otra. Y que de ambas trabajen, ¿cierto?, de forma simétrica. Porque si no, me va a pasar mal. Quizás no como estructura, pero sí con una disfunción, sí con un cuadro doloroso, sí con posturas antiálgicas, sí con movimientos compensatorios que me van a generar problemas a la pelvis y obviamente hacia arriba. Por lo tanto, siempre lo he dicho, se lo voy a repetir muchas veces en esta y en otras asignaturas, lesión de cadera, me tengo que ocupar de la pelvis y de la columna lumbar o lumbopelvis. Y viceversa, lesiones de columna, lumbar, tengo que ocuparme de la pelvis y de lo que pueda pasar o cómo puedan estar influyendo o incidiendo esas caderas. ¿Ya? Bueno, vamos con cadera entonces.
La pelvis dice, según Kendall, la lesión ideal de la pelvis se presenta cuando la espina ilíaca anterosuperior se encuentra en el mismo plano vertical que la sínfisis púbica. En el plano vertical, la espina anterosuperior tiene que estar también en la misma línea de la sínfisis púbica para determinar o considerar una buena alineación. Ahora, que esté un poquito más posteriorizada o anteriorizada, no quiere decir que sea algo anormal o algo patológico. ¿Qué pasa si esa espina ilíaca anterosuperior está anteriorizada, o sea, está más adelante que la sínfisis púbica? ¿De qué movimiento o qué postura estamos hablando de la pelvis? Una aceleración. ¿Y qué pasa si esa espina ilíaca está hacia atrás de la sínfisis púbica? Una retroversión. ¿Ya? Debemos tener claro eso. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? En torno a la cadera, o con mayor razón, en torno a la columna. Bueno, lo que acaban de decir muy de buena manera, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la inclinación pélvica, tiene que ver con esto. Entonces, no es tanto que la pelvis esté exteriorizada, o sea, que estemos en una amplia o una retroversión, sino que hay que ver significativamente cómo va a influir, cómo va a incidir una anteversión en una hiperlordosis lumbar y una retroversión en una rectificación o un aplanamiento lumbar. ¿Ya? Esos efectos los vamos a ver hacia cefalio, ¿cierto? Hacia la columna, hacia el tronco. Y ahí está, según Kendall, y obviamente muchos autores, un relativo buen alineamiento. Ahora, esto lo vimos en columna, esto lo entendimos en la clase anterior, o por lo menos lo pasamos ahí, tuvimos que tratar de entender qué es lo que pasaba, la influencia que tenía la pelvis en la columna. Ahora, como vamos a ver cadera, tenemos que ver cómo influye esta misma posición de la pelvis en cadera. Ahora, vamos a lo mismo. ¿Qué provocó qué? ¿Por qué hay una anteversión? ¿Habrá sido por los músculos abdominales o los músculos de tronco? ¿O habrá sido quizás por los músculos de cadera? Sabemos que trabajamos cadenas musculares, por lo tanto, lo más probable es que no sea exclusivamente producto de esto o que no sea exclusivamente producto de esto. ¿Cuál es el problema? Todo. Si hablamos de una disfunción, hablamos de un desbalance muscular. Lo más probable es que quizás, no sé, hay una hipotonía de la musculatura abdominal, quizás hay un acortamiento de infinividad, estoy hablando de los cuadros más comunes. Recuerden siempre eso, siempre les digo, lo que uno menciona acá es como la mayor frecuencia, la mayor incidencia, pero la clave siempre va a ser mi paciente. Más que todos los autores, todos los libros, todos los papers hoy en día digan que el comportamiento es este, y yo encuentro que mi paciente está al revés. No sé, así está, depende mucho de mi evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros mencionamos acá son como las reglas generales, como las más comunes. Sí o sí, anatomía 1. Debo saber quiénes traccionan hacia arriba. Para eso tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, tengo que saber quiénes se insertan en el borde superior del pubis, tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca posterior-superior, tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca posterior-inferior, tengo que saber quiénes se insertan en la tuberosidad izquierda. Si no, no voy a entender. Si no sé anatomía, si no me acuerdo qué músculos van acá y qué músculos están acá, no voy a entender esto. O quizás lo puedo entender. Sí, está fácil, las flechas están hacia arriba, tiran hacia arriba, tienen una retroversión acá y caso contrario. Está fácil entender las flechas. Ya, pero ahora hay que saber qué músculo hacen eso. Si no, ¿cómo los voy a trabajar? ¿Cómo voy a saber si esos isquiotibiales tengo que activarlos, tratar de acortarlos o si tengo que elongarlos? ¿Cómo saber si ese cuadrado lumbar o esos electores de columna tengo que relajarlos, inhibirlos o tengo que activarlos porque quizás están demasiado relajados? Y eso es básico. Eso es básico porque eso es el principio de... Es como que tengo una escoliosis dextroconvexa y en vez de trabajar para el otro lado, estoy trabajando más para allá. Así de grosero sería no poder identificar esto. Si yo me equivoco, no tengo claro qué músculos van a generar ciertas funciones desde el punto de vista biomecánico,
puede que esté acentuando el cuadro, en vez de mejorando. ¿Ya? Entonces aquí entramos en ese concepto muy general, muy hoy en día, ¿cierto?, aceptado, que es el desbalance muscular. Entonces, podríamos asociar todas estas alteraciones biomecánicas o de patrones musculares a una disfunción de cadera. Sí. Podría mejorar una disfunción de cadera solamente corrigiendo o restableciendo un buen patrón neuromuscular. Sí. Y estamos hablando aquí de, si se fijan, de pelvis, ya ni siquiera estamos mencionando, estamos hablando de un plano cervical. O sea, esto es lo más simple que hay. Estamos hablando de flexores y extensores, o músculos anteriores y posteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hablamos de frente? Y hablamos de los abductores y de los aductores. Y más complejo aún, ¿qué pasa si lo miramos desde arriba? O también el plano frontal con los rotadores externos y los rotadores internos. Hay, creo que también lo dije un par de veces en el columna, basta un par de milímetros, que esté desalineado un segmento, una extremidad respecto a la otra, y se me desmorona todo. Basta que esté alterado un par de grados en la angulación de rodilla, de cadera, en los diferentes planos, no solamente en el plano cervical, en el plano frontal ni hablar. Basta que haya un pequeño desalineamiento y se me desmorona todo. Por lo tanto, es importante recordar la anatomía, sí, porque a partir de eso, lo cual es que es la única herramienta. ¿Qué otra herramienta tenemos los kinesiólogos? Lo único que podemos modificar es acortar un músculo o relajarlo y elongarlo. No tengo más herramientas. Con artrotines, un poquito la cápsula, pero eso es un canal. Me duele mucho y nada, soltemos un poquito la artrotina y sería. Con el duro, recuerda que nosotros vamos a trabajar siempre. Eso es lo único que nosotros podemos modificar. Kinésicamente hablando. Quizás quirúrgicamente y poder acortar y hacer tenotomía, procedimientos más cruentos. Nosotros, esta es nuestra labor. Insisto, este es un esquema muy general, debiese decirlo, quizás, no sé si a esta altura, sí, podría tenerla, decir, sencillo para nosotros. Ahora, este mismo análisis tengo que verlo en un plano frontal. Y ahí es donde viene la importancia, o la relación más bien, que hay entre una cadera y otra. Si yo tengo un pinzamiento femoroacetabular muy común en mi cadera derecha, voy a generar de inmediato un patrón antiálico postural o dinámico en la marcha. Voy a generar, aunque no se vea una claudicación o una congénita, pero inevitablemente en mi plano frontal esta cadera me va a afectar al otro, porque voy a tener músculos abductores o rotadores que van a sobreactivarse, van a generar dolor, y al modificar esta cadera, la otra se va a involucrar. No sé, si mis abductores, mi mandíbula tibial está sobreactivado, va a generar un desplazamiento en la vamos a mostrar. Por lo tanto, sí o sí, mi cadera derecha o la cadera que sea va a afectar la cadera contralateral. Siempre. Esa es la gran diferencia. Quizás en un plano cervical yo veo que la pelvis es una sola, sea en anteversión o retroversión. Pero en el plano frontal, por lo tanto, todos los aductores, diríamos, la musculatura aductora y abductora de un lado, va a estar directamente relacionado con la aductora y abductora del otro lado. ¿Ya? Entonces, un buen alineamiento o una alineación normal de la cadera tiene que ver con los tres planos. Vamos a ver que existen ciertas angulaciones, y eso lo grafica muy bien en biomecánica, lo estudian por Newman. Por lo menos Newman. ¿Sí? Aunque no lo hayan abierto, pero saben que ese era el libro de base. Las imágenes, por lo menos, de Newman son las clásicas. En donde aparecen todo este tipo de alineamientos. ¿Ya? Correcto. Entonces, esto tiene que ver con el plano frontal, en qué posición la cadera puede estar en aducción
o abducción. Insisto, más allá de un tema estético, que se vea que tiene la rodilla hacia adentro, la rodilla hacia afuera, tiene que ver con que ese alineamiento me va a generar trastornos a futuro. ¿Cuál es la diferencia o qué podría pasar si es que yo tengo mi rodilla hacia adentro, o en este caso, fijémonos en la cadera, más allá que lo visual de la rodilla, pero si mi cadera está en aducción, a que si mi cadera, que decimos de forma permanente, está en abducción? ¿Qué incidencia podría tener? ¿Qué es lo principal? ¿Contra qué luchamos siempre nosotros? ¿Qué es lo que nos genera todas nuestras alteraciones y trastornos posturales? ¿Sabéis quién es? La única fuerza. ¿Cuál es la fuerza más? Van a decir el amor. ¿Cuál es la fuerza más importante, relevante sobre nosotros? La gravedad. La gravedad. Todos mis trastornos posturales tienen que ver con la gravedad. La gravedad es la que hace que yo, con el transcurso de la hora, me voy cansando y se me van cayendo los hombros, me voy desmoronando. Y cierto, igual a las 8 de la mañana, duchado, cierto, bien, y después ya a las 6, 7 de la tarde estoy hecho pedazos. La gravedad me va tirando abajo. Esa fuerza de gravedad, ¿cómo va a influir? ¿O en qué me puede perjudicar? Si yo tengo mi coxa para, coxa para, mi coxal, mi cadera, si estás afuera, en la función o abducción. ¿Lo puedo aumentar? ¿Cómo? ¿Lo puedo aumentar? ¿Cómo? ¿Lo puedo aumentar? Indistintamente, si está en valgo o en valgo. Ah, claro, ya, sí, podría acentuarla, ¿cierto? Aumentarla. Ya, sí, eso es una. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si mi fémur está en valgo o si está en valgo. Recuerden que tronco, extremidades superiores, cabeza, columna, pelvis, viene todo el peso distribuido a través de la sacroiliaca, ¿no es cierto?, hacia las caderas. Si esta cadera está así, si esta cadera está así, en valgo, como qué tan distinto puede ser este en valgo, estoy exagerando para que podamos entender. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las superficies de contacto. Por lo tanto, si existe un valgo exagerado, obviamente la superficie de descarga de peso va a ser más, qué sé yo, en la cara o en la superficie lateral que en la cara mediana. Entonces, esto que debe estar distribuido, esta carga, este peso que debe estar homogéneamente distribuido, si existe un valgo va a hacer que genere más carga y comience un proceso artrósico, un proceso degenerativo precoce, más en una cara que en otra. Todo el peso debe estar distribuido en todas esas superficies. Es mucho más notorio a nivel de la rodilla. En la rodilla pasa exactamente lo mismo. Si viene el fémur y está relativamente bien alineado con la tibia, están distribuidos, ¿cierto?, los dos cóndilos en la superficie tibial. Pero ¿qué pasa si tiene un valgo? Obviamente va a estar la carga mayor o cargas con fuerzas compresivas van a estar más en el cóndilo lateral. O si tiene un valgo, fuerzas compresivas van a estar más. Por lo tanto, lo más lógico es que de los 40 a los 50 años ya ha hecho deporte y siempre ha luchado con un sobrepeso, qué sé yo, es que tenga un proceso artrósico. ¿Dónde? Donde se generó más carga. Por eso es que hay que tratar, o en lo posible, hay que corregir los mal alineamientos, entendiendo que nadie es perfectamente bien alineado. Pero si existen alteraciones o compensaciones posturales que son importantes, hay que tratar de corregirlas. Recuerden que cuando niño no duele nada. Pero ya cuando uno llega a cierta edad empieza a doler, no todo, pero mientras uno se mantenga activo, una dismetría aparente de la extremidad inferior puede afectar el tobillo de una manera distinta. Sí, pero de cadera, de rodilla, y si mi rodilla está hacia adentro, mi tobillo de forma compensatoria debe estar hacia afuera. Por lo tanto, yo creo que se me desmorona todo es porque se desalinea todo. Ahora no sabemos si en realidad la parte del tobillo el problema y provocó problemas a la rodilla y a la cadera, o viceversa. Lo importante es corregir. Si yo observo, si el médico observa que hay un valgo en los calcáneos,
Claro, puede ser, escucha, fácil. Una plantilla correctiva y con el José Marco, quizás corrigiendo eso, corregimos las rodillas y las caderas. ¿Ya? Es una de las posibilidades. Pero incluso en eso, incluso, claro, si yo veo que mi calcáneo, pensando que este es el piso, mi calcáneo está en valgo, o sea, yo piso hacia adentro, mis pies están hacia adentro. Uno dice, tiene mi plan, ya pues, escucha, es fácil, porque una plantilla acá, una plantilla correctiva, ¿cierto? Y corregimos. Santo remedio. Quizás en niños, sí, o sea, en niños, con toda seguridad. Pero en un adulto de 30, 40 años, que llega con un dolor de rodilla, donde se descarta cualquier tipo de traumatismo o lesión traumatológica, la resonancia, la rodilla no parece nada, está todo bien, está todo en su lugar. Ninguna solución de continuidad o ninguna pérdida de continuidad. Les aclaro que varios escribieron pérdida de la solución de continuidad, y es algo que está contradiciendo. Sinónimo, entre paréntesis, haciendo una retroalimentación del taller. Pérdida de continuidad es lo mismo que solución de continuidad. Está mal dicho, pérdida de solución, creo que así lo estoy viendo. Sí, pérdida de solución de continuidad, es lo mismo. Pérdida de solución es lo mismo. Bueno, si no existe en esa rodilla ninguna solución de continuidad, o ninguna pérdida de continuidad, o sea, no existe ningún daño estructural, por lo tanto, ¿por qué le duele la rodilla? Entonces, hacemos una evaluación postural y nos damos cuenta que existe un valgo, que a través del tobillo está partiendo, esos calcáneos están en valgo. Por lo tanto, claro, uno que es lo que hace, o el fisiatra o el ortopedista, una plantilla, listo, santo remedio. ¿Qué pasa con la musculatura que si tiene 40 años, desde los 15 años tiene la misma longitud de un lado y el otro? Son 25 años que esa bandina lineal estuvo así. Son 25 años que esos aductores, ese gracilis, ese recto interno estuvieron de una manera. O sea, cambio de un día para otro, ¿qué va a generar? Cuadros dolorosos. Y si eso no se adapta con kinesioterapia, va a generar cuadros dolorosos persistentes. ¿Y qué es lo que pasa? Con muchos pacientes que han llegado, un dolor persistente de hace 3 meses, hace 6 meses, el mismo paciente lo dice, entonces claramente comenzó con el uso de la plantilla. De hecho, la dejo de usar, se me quitan los dolores. Entonces será el remedio quitar la plantilla. No, si la plantilla debo corregir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Supongo que la plantilla me duele. ¿Qué es lo que hay que hacer? Kine. ¿Cuál es el error? Usa plantilla para que corrijas. Sí, porque vas a corregir la estructura ósea. ¿Qué pasa con el tejido blando? ¿Se tiene que adaptar? Sí, puede ser. Puede que algunos tejidos se adapten, puede que algunos... Oye, no estoy diciendo que todos los pacientes que comenzaron a usar plantillas sin hacer kinesioterapia generan un cuadro doloroso, no. Pero a veces se da. Lo lógico debe ser, no digo porque sea kinesiólogo, pero cualquier alteración biomecánica debe estar acompañada de rehabilitación. O sea, hay que adaptar esos tejidos, hay que darle ayuda. No puedo esperar que esa bandina lineal o esos peroneos se logren por sí solos. Quizás sí. Tanto a los meses ya me voy acostumbrando, y ese acostumbramiento tiene que ver con la adaptación, que es cierto, uno podría decir, no, sí, los tejidos se adaptan y sí, no hay cambios muy drásticos, y sobre todo, bueno, ahí están todos los componentes que hemos usado, depende del trabajo, depende del peso, depende de la calidad de la musculatura de una persona activa. No hablemos de deportistas, una persona activa son mucho más fáciles de adaptar que una persona sedentaria. Por lo tanto, los trastornos dolorosos que se pueden generar, las disfunciones que se pueden generar por el simple uso de una plantilla. Entonces, hay que considerarla. La utilización o la mala utilización, tenerlo presente como posibles causas de un cuadro doloroso donde no hay solución de continuidad.
Entonces, claro, aquí en el plano sagital decíamos que a esta altura es relativamente sencillo entender que si está en retro o anteversión, los trastornos que va a generar a través de la abdominal, o los flexores de cadera, o los flexores de cadera. ¿Ya? Esto ya muy fácil para nosotros, el tema de acá. Como este acortamiento del glúteo medio me puede generar desalineamiento. Quizás el problema no era el acortamiento del glúteo medio. Quizás el problema era derechamente una diferencia en la extremidad. Entonces, una diferencia en la longitud de la extremidad, una dismetría, también. Santo remedio, ¿qué es lo que hago? Le coloco un realce. Listo, y ahí mejoré los 2 centímetros. Ah, listo, mágico, me mejoré. ¿Qué pasa con estos músculos? Que de un día para otro hay que hacer kine. Es tan mágico mecánicamente. Sí, es súper simple. Si tengo 2 centímetros de diferencia, puedo poner un taco ahí, un realce. Estoy volando. Sobre todo en pacientes ya estructurados, pasados la etapa de crecimiento, o sea, pacientes adultos. En un niño sí, se va a adaptar. En un niño se va a adaptar. Tejido blando, tejido mucho más largo, tiene mayor flexibilidad en la musculatura adulta y súbenle más edad. 30, 40, súbenle todos los factores que nos juegan en contra, que ya se los acabo de mencionar. Peso, trabajo, la actividad. Entonces, esto, y aquí también estamos hablando en un plano frontal. Y si le agregamos un componente rotacional, aquí nos terminamos mareando. Porque yo creo que ni me acuerdo cuáles son los rotadores internos. Yo creo que ni se acuerdan. ¿Alguien me puede mencionar un músculo pélvico anterior? Los músculos pélvicos anteriores. Ya, ahí obturadores. Los que se insertan en la fosita digital, ahí en la cara medial del trocánter mayor. Músculos pélvicos anteriores. Esos son los rotadores. Entonces, esto fácil. O sea, no fácil que ya lo tenemos que saber el derecho. Aquí tenemos que ver cuál es el efecto de los aductores del lado izquierdo con los abductores del lado izquierdo y la relación con los abductores del lado derecho. Yo podría decir, bueno, y los cuadrados lumbares, que es lo que pasa también. También podríamos. Pero si ya nos metemos con los rotadores, se hace un poquito más complejo. Y estamos claros que nosotros no somos bidimensionales, somos tridimensionales. Y tal como se lo he dicho muchas veces, las disfunciones no es esto o esto. Bueno, son mixtos, habitualmente son mixtos. Entonces, este es uno de los principios básicos en cuanto a alineamiento dentro de los rangos. Les decía yo las imágenes de Newman, que tienen que ver con las angulaciones que hay entre el cuello, entre el eje del cuello femoral y la diáfisis del fémur. Y claramente esa angulación, mayor o menor, me va a dar, si se escapa, ¿cierto?, de los rangos normales, vamos a hablar que existe un desalineamiento. Habla que el ángulo normal aproximadamente son de 14 grados. Si tiene una mayor amplitud de angular, es decir, que vamos a estar dando un costa válvula, si tiene menor, está dando un costa válvula. Entonces, dentro de esto, los ángulos de antetorsión o vetotorsión tienen que ver con esta angulación que hay entre el ángulo cérvico diaficial. ¿Ya? Nos queda un poco más claro acá. El eje de la diáfisis y el cuello femoral en el plano frontal, pero lo que hablamos de los 14 grados tiene que ver con esto, entre el ángulo que se da entre la línea bicondilia, ¿cierto?, el cóndilo femoral por ahí abajo, con el cuello. Y esto va a estar determinado por la anteversión o la retroversión.
Pues si está en anteversión, obviamente las cabezas femorales van a estar hacia adelante, y si estoy en retroversión, las cabezas femorales van a estar quizás no hacia atrás, pero sí va a perder más, se va a perder un poco de esa angulación. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo observar? Cuando los pies están más hacia adentro, no hay problema en los tobillos o en la rodilla, no hay problema en la cadera. La rotación interna, o a veces tiene que ver con la postura, y ahí yo tengo que descartar porque yo puedo estar haciendo kinésicamente, tratando de elongar y trabajar esa musculatura para tratar de corregir, pero resulta que si tiene un ángulo cérvico diaficiario, o sea, un ángulo de torsión mucho mayor, claramente va a tener la tendencia a tenerlo aquí hacia afuera, o viceversa, ¿verdad? Entonces, por más que, no sé, llegan los papás y le dicen que estoy preocupado porque mi hijo tiene los pies hacia adentro. Y después el día siguiente llega el papá, o está con el papá y el papá camina, igual. Y el hermano, igual. O sea, es un tema de elongación o un tema postural, derechamente un tema anatómico. Probablemente vamos a la radiografía, todos tienen un ángulo de torsión similar, y eso hace que, obviamente, su pie no se dirección hacia el medial. Hablando de exageraciones, ya como para ejemplificar un poco más. Y bueno, y el cérvico diaficiario, que es el que le va a dar el genu valgus, o perdón, la coxa valga o la coxa valga. Estaba de 125 a 130 grados. Se entiende que si esto es mucho mayor, si el ángulo es mayor, obviamente el fémur va a ir más rectilíneo o desde el punto de vista vertical. Y si el ángulo es menor, entonces va a ir más hacia adentro. Y lo que uno puede decir, entonces a partir de ahí, esas caderas en valgo me va a dar origen a unas rodillas en valgo. Sí, puede ser. Alguien te puede decir no puede dar red, ni de abajo hacia arriba. Como muevo la gallina, y provoque, claramente existe una dimetría, existe la longitud de las tibias, de los fémur, y podríamos mejorar un realce y podríamos corregir en parte el desalineamiento. Se entiende que si este ángulo está así, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer mucho, no puedo hacer nada en realidad. Solamente adaptarme a, y dentro de esa adaptación va todo nuestro trabajo. Todo el giro de balance muscular. Elongar músculos acortados, es muy sencillo lo que les explico, un tratamiento de 6 meses, estoy tratando de resumirlo en 2 frases. Inhibir o relajar músculos que estén acortados y elongarlos, y por otro lado activar y fortalecer músculos que estén distendidos y elongados. Palabras demasiado sencillas. Entonces aquí podemos entender, fíjense, con la punta del pie, cómo va a influir o cómo va a incidir esta mayor o menor angulación. Esto decíamos que lo normal son 14, 15 grados. Miren cuando hay 25 grados. Claramente la disposición de una vista, ¿cierto?, superior o coronal, que es lo que pasa, o sea, cómo influye. Entonces, tiene que ver con los rotadores de cadera. Y aquí, claro, yo voy a tratar de elongar un poquito estos rotadores de cadera porque este trocánter mayor tiende a estar hacia atrás, ¿ya? Y eso me está provocando cuadros dolorosos, quizás no acá, quizás no en la cadera, quizás en la rodilla o en el tobillo. Entonces tengo que trabajar con esta musculatura para adaptarlo un poquito. El ángulo ya está. El ángulo está dado, entiéndase, esto no tiene que ver con postura. Aquí está ejemplificando que el ángulo está determinado por el fémur, por su cuello, con respecto, en este caso, con la angulación de los femorales hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto va a ir variando en relación de la tróquea femoral, ¿cierto? Los cóndilos femorales en relación al cuello femoral. ¿Ya? Entonces la alineación normal de la cadera en un recién nacido es de 30 a 35 grados, el ángulo de torsión. 30 a 35 grados. 30 a 25, mucho más. Y a medida que va creciendo, a medida que se va desarrollando, esto tiene que ir disminuyendo. Cuando nos toca los lactantes, en las cuales se han sometido
hace un alineamiento, un examen postural en un lactante, hay que fijarse en eso. Porque ahí sí podríamos ayudar a corregir que va a desarrollar. Más allá de los factores genéticos, hereditarios, podríamos ir tratando de corregir. ¿Ya? Podría ir favoreciendo de que esa angulación se vaya corrigiendo en parte y no se acentúe, que es lo principal. ¿Ya? Entonces los primeros 6 años de vida significan ya va disminuyendo ese ángulo de torsión. Esto es clásico. Por eso es que los niños con antetorsión, o sea, los que mantienen esta angulación, se les hace mucho más fácil con esta, sentarse de esa manera. ¿Sabes cuál es la postura W? Sentado para podría ser, las piernas afuera. Y si usted va a un jardín infantil, donde las guías de los jardines no tienen claro eso, están corrigiendo eso, los niños están sentados así. Solución, evitar eso, siéntese al otro lado. Claro, cuando le dice a los papás, uno podría decir esto a los papás, no, si es normal, porque es más fácil para ellos, se sienten más cómodos así, obvio, hay que no se acentúe o no se perpetúe. Entonces, hay que decir, cuando vean que está sentado esa manera, corrija, y que se siente por último de buena manera, no necesariamente en el sentido contrario. ¿Se entiende? En esto vamos a forzar una relación interna. Si quieren que fomenten o corrijan a su hijo, que se sienten en la postura de I, o en una relación externa. Esa es la postura W. Por eso uno puede decir, mi hijo siempre se sienta así, sí, se le hace más cómodo porque tiene este ángulo de torsión desarrollado. Desde que nace, quien es mayor a 35 grados, ahí ven ustedes si se lo explican con bonitos, se lo dicen, me muestran un video de TikTok. Hoy en día hay muchas formas de explicarlo a los papás. La idea es que puedan entender que esto hay que corregir, porque si no podemos llegar a esto. Estas son imágenes, como yo les digo, imágenes de libro, imágenes exageradas, no sé, que son reales, pero son poco frecuentes. La idea es que no llegue a esto. Por eso es que esta postura cómoda hay que tratar de corregirlo, porque va a ir variando esto, el ángulo de torsión. Ahora uno puede decir, sí, ya lo vimos, aquí vamos a estar expresando al pobre niño, que se siente como que era. Sí, si total no le duele, si está feliz así, no le duele. De hecho, si se sienta al otro lado, le molesta, le duele, entonces pobrecito, no dejemos que se sienta así. Bueno, a futuro. ¿Qué va a pasar? Al tener una rotación excesiva, el tema, insisto, no es un tema estético, no es que se vea mal con los pies hacia afuera o con las rodillas hacia adentro, como sea. El tema es que las alteraciones biomecánicas que va a generar, ¿quién? Los músculos. Tenemos el recto anterior, el vasto medial oblicuo que va a estar más tenso con los rotadores, obviamente va a generar disfunciones patelofemorales, tarde o temprano. Ahora, no es que sí o sí le va a ocurrir, vamos a todos los otros factores que hemos mencionado muchas veces, si es deportista, si mantiene una condición física, un peso controlado, quizás nunca va a tener problema. No es, ojo, que no se malentienda, esto no quiere decir que este problema no ocurra solamente a los que estamos pasaditos de peso o a los que son sedentarios. Aparte de que no soy sedentario, soy pasadito de peso, pero no soy sedentario. Entonces, no digo que sea exclusivo a los sedentarios que están con sobrepeso. Llegan pacientes muy delgados o que no tienen problemas de peso, por lo menos, pero tienen trastornos posturales. ¿Por qué? Porque todo extremo se mata. Entonces, si tienen una baja de peso, donde la fuerza muscular no es porque es sedentaria, la fuerza muscular no es la adecuada, todas estas alteraciones posturales se hacen paso. Ustedes que son jovencísimos aún, no les duele nada. A los 30, a los 40 años, ojalá que no, empiezan a hacer. Y si a su edad, jovencísimos como son, les duele algo, lo huesos. Fíjense cómo van a estar a los 40. Así que hagan deporte, como la doctora Polo. ¿Lo que dice la doctora Polo? Nunca la he visto, pero he escuchado tantos memes con ustedes. Esas frases como de autoayuda, de motivacionales, son reales. Tengo que decírselo siempre a los pacientes. Haga deporte,
megas, evita el sedentarismo, controle su peso. Uno tiene que tratar de predicar con el ejemplo. Bien, entonces el ángulo de torsión es importante y en el plano frontal aparece el ángulo de inclinación. Esto que decíamos que también tiene una evolución, también tiene un desarrollo. ¿Cuánto dijimos que era lo normal en un adulto? ¿Cuánto? ¿Cuánto era el ángulo? Porque a la tercera semana son 150 grados. Lo normal, 125, 130 grados. El cérvico diafisero este, mi cuello, o sea, mi réplico, el cuello diafisero, por la diáfise. Entonces, cuando nacemos, nacen con 150 grados, parece mucho mayor. Y eso se tiene que ir reduciendo hasta llegar a él, más o menos. Ahí. Eso es lo normal. Un genuvalo 145, casi como un lactante. Un genuvalo 110. Y de ahí llegamos a la proyección. Genuvalo. Sigue hacia abajo, más o menos arranca la rodilla. Para compensar, no puedo tener un genuvalo, no puedo tener una rodilla en valgo para quedar. ¿Podría ser? Sí, podría. Pero ¿qué es lo común? Ante esto que compense, ¿con qué? Con una rodilla en valgo. Esas rodillas en valgo tienen muchas denominaciones coloquiales. La chilena. ¿Sabes a lo que me refiero a esa postura? Con esas piernas arqueadas. Entonces un genuvalo debiese, no es regla la fila, debiese estar compensado con un genuvalo. Y viceversa. Una coxa vara debe estar compensado con un genuvalo. O sea, acá está ponida hacia adentro. Por lo tanto, unas rodillas en valgo o unas rodillas en varo, ¿de quién es la influencia principal? ¿Qué voy a hacer yo en la rodilla estar en valgo? Si ni siquiera hay movimiento en ese plano. No tengo nada que hacer ahí. ¿Dónde tengo que trabajar? Ahí está la clave. Y ahí está el desarrollo evolutivo. Desde que nace, 150 grados, y ahí va. Una proxa. 125, 130, y puede que no tiene 128. Entonces, directamente va a tener influencia sobre la rodilla. Se supone que en un plano sagital la rodilla debe estar en 0 grados. ¿Saben cómo se llama si es que ese ángulo está en negativo? Porque 0 grados está alineado fijo y en el plano sagital. Si es que tengo 5 grados o 10 grados, 20, no sé, por una postura antiángulo, por ejemplo, hablando de un genuflexo, porque tiene un patrón flexor. Pero si esta rodilla, o sea, ese ángulo que queda negativo, ¿cómo se llama? Genuflexo. O sea, cuando hay una hiperextensión. Vamos a ver una imagen por ahí. El ángulo de articulación de cadera, ¿cierto? Esto que hablamos de la alineación entre el ángulo, o sea, que no hay una anteversión y una retroversión, se está bien alineado con respecto al fémur y hacia la rodilla se hace de 0 grados. Esto debe estar en la posición neutra, ¿cierto? Donde también hablamos de 90 grados, ¿ya? Pero tiene que ver con 0 grados de dorsiflexión. O sea, no está ni con una flexión plantar ni con una flexión dorsal excesiva. Relativamente bien alineado. Posición neutra, rodilla, la cadera más o menos, bien alineado.
Obviamente hasta ahí está todo bien, pero cuando el problema es la parte del alineamiento. La extensión de rodilla podría llegar hasta 5 grados. Sí, si se pasa de eso hablamos de un geno recurvatum. O sea, existe una hiperextensión. Yo tengo un recurvatum, más o menos importante. Esto es lo que yo les he mencionado. Fuerzas compresivas van a variar. Si yo tengo un recurvatum, obviamente las cargas van a ser más por anterior. Las descargas de peso entre los cóndilos femorales y los mesetas tibiales. Es un problema que puede traer cuadros degenerativos, como mencionaba, a futuro. Dependiendo de todos los factores que le he repetido como 20 y tantas veces, de esos factores, si tiene mayores problemas o no. Ahora, eso evidentemente va a generar problemas a nivel muscular y va a generar problemas a nivel de los estabilizadores estáticos, capos de ligamento. Insisto, por lo tanto, no tiene que ver con que se vea más o menos horrible, más o menos estético que yo tenga un recurvado o no. Realmente uno se mantenga medianamente bien alineado y bien balanceada la musculatura, no debe tener problemas. Genuflexum, recurvado, tan exagerado. Ustedes hicieron, les pregunté, pero se fijaron en esto también cuando hicieron semiología. Se valoraron entre ustedes y la aparente falta ahí es que algunos tenemos todo. Código hiperocupado, esquema plano. ¿Ustedes se conocieron más en profundidad entre ustedes? ¿Tuvieron esa oportunidad? Perfecto. Sí. Lo más común que nosotros nos vamos a encontrar en este flexo es el foco quirúrgico, en lesiones traumáticas. Este patrón flexor es muy común que sea adaptado digamos, por una postura antiática. Paciente que fue operado y que todavía no logra la extensión completa, o si le pidieron que estuviese con periodo de descarga o sin carga de peso, por uso de los bastones, por ejemplo, no sé, con la fractura meseta tibial, dijeron ya un mes sin apoyar, o sin carga de peso. Entonces el paciente queda hasta esta posición y va a usar el bastón de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se acorta la musculatura. Si no es teoría, de verdad se acorta la musculatura, entonces la musculatura isquiotibial se acorta, entonces después uno quiere trabajar la extensión, o el peor error es que lo dejaron con esta descarga de un mes de reposo y no lo mandaron aquí. Dijeron, no, reposo un mes y después de eso empieza a construir. Llega aquí y llega así, un mes sin estirar la rodilla, que es el programa 2 días. Entonces, esto es muy común, es muy raro que llegue un paciente sin ninguna lesión traumatológica, sin ninguna lesión importante, así. ¿Ya? Sería muy sospechoso, o sea, si es un niño hay que ver por qué se está generando ese comportamiento, no sé, muchos problemas, las causas por ese motivo. Y en un plano frontal es donde aparece, no digo la mayor incidencia, pero quizá la más visible. Tenemos un centro de angulación entre el eje del muslo y el eje de pierna, entre el fémur y la tibia, es decir, entre los 170 y 175 grados. Aquí es donde aparecen muchas variables y muchas variantes en el desarrollo evolutivo. Y aquí es donde puede que los papás primerizos, sobre todo, ¿cierto? Quedan preocupados porque ese niño tiene las piernas arqueadas. Y por más que se diga que no, los que tienen las rodillas sí, son más buenos, van a ser más buenos para la pelota, y no tiene nada que ver eso. Yo he visto unos con las piernas arqueadas malísimos para la pelota. No hay arqueadas. Por eso, los recién nacidos nacen con el mano. A medida que van creciendo, se entiende que los primeros meses no se va a poner de pie, ¿verdad? Pero comienza con un
paro a los 20 meses. ¿Por qué a los 20 meses? Porque ahí es cuando comienza a ponerse de pie. Entonces, llegan los papás con el hijo de 1 año y medio y dicen, no, estoy preocupado, mi niño necesita, pobrecito. Y dice, no, es normal. A medida que va creciendo, tiene que ir alineándose. De forma espontánea, sí. Debe ser si es un niño medianamente activo, si no es sedentario, si no abusamos con un sobrepeso. Debe tener un alineamiento no calzado que exista patología muscular, sistémica. Pero debe ser esta su evolución correcta. Ahora, ¿hasta dónde el valgo? Ya pasa a ser más relativo. Fíjense bien para ver ese valgo, cómo queda el tobillo. Entonces depende mucho también este correcto alineamiento que hay a nivel del calcáneo o del tobillo propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ¿es normal que dentro de los primeros 2 años tenga? Sí. Sí, bueno, si quiere traiga los 6 meses y vamos viendo cómo va avanzando. ¿Es normal que después pase al otro lado y tenga un icteovalgo? Sí. Entre los 6 y 8 años está preocupado porque está en la rodilla excelente. Sí, pero igual se puede hacer kine. Ojo con eso también. Yo no trabajo con un trastorno ortopédico, ¿ya? Por ejemplo, donde trabajo yo. Y hay una colega que trabaja y muchas veces, no sé, yo trabajo en la área privada, trabajo en consulta privada. Entonces ahí, me dicen, pero es que no, es que igual me da lata, me da pena, ¿para qué le voy a hacer kines si debiese seguir, si es normal? Yo digo, pero ojo, dejarle la posibilidad al paciente o al papá. Porque ¿qué es lo que pasa? Si los papás son muy preocupados y quieren que más allá de que sea un desarrollo normal, puede que igual quieren una estimulación aparte, o sea, extra. Y si no se la das tú, ¿qué va a hacer los papás? Que se lo va al lado, a la vuelta de la esquina, donde no lo quieren. Que sí le va a hacer, sin pensar mal, ¿ya? A decir, no, acá necesita quine porque hay que, si no, mire lo que le puede pasar. Ahí me estoy yendo al otro lado, exagerado. Tiene que ser quine sí o sí porque puede provocar estos problemas. No, pero hay que ser equilibrado, porque uno y hablo en todo tipo de trastornos posturales, qué sé yo, uno puede ser muy, decir, pucha, no quiero usar, ¿para qué va a gastar tanto los meses? Y que la familia es humilde. Pero puede que en realidad más allá, independiente de eso, los papás están preocupados o quieren hacer kine. Porque no sé, porque tuvieron la experiencia de un primo y que no se hizo y finalmente quedó con todos estos problemas, entonces quieren prevenir. ¿Y quién es uno para llegar? Y si no lo atienden ustedes, se va a ir un doctor kinesiólogo que sí lo va a atender. ¿Ya? Entonces, como les digo siempre que hay que esta estimulación temprana, una frase muy repetida hoy en día, no solamente falta estimulación. Ese retraso psicomotor, esos déficits, ciertos patrones de movimiento que le faltan, no, si solamente falta de estimulación, ¿no? Sáquenlo aquí más a la plaza, ir al parque, que escale, que sube, ya gracias, y no lo va a hacer porque trabajan todo el día, por los motivos que sean. O sea, los 3 meses llegan igual o peor. Y escucha, papá, ¿y qué pasó? No, en realidad prefiero traerlo porque de verdad que es difícil en la casa. O el departamento está chiquito, no tenemos dónde. ¿Ya? Por eso uno tiene que ser equilibrado. Uno tiene claro, le explica a los papás que esto debe ser normal, este desarrollo. Pero si los papás quieren hacer una estimulación extra, para eso estamos, para eso nos preparamos. ¿Ya? Un ligero genuval, no se nota tanto, la rodilla ahí no se alcanzan a ajustar los pies abajo, hay diferentes parámetros que uno puede tener, parámetros clínicos. Ahí está la angulación normal, que debe ser entre los 170 y 175 grados. Difícil que esté en 180 grados. Hay siempre descargas de peso en los códigos más externos, los códigos externos. Bueno, esa es la gran diferencia. En un genuvalgo, obviamente,
la mayor carga es en la meseta tibial y el cóndilo externo, y en un genubalo, obviamente lo contrario. Entonces, por 30ª vez, le voy a decir que va a depender del peso, va a depender de la actividad diaria, que comience con procesos artrósicos precoces. No me extraña que ese genubalo tenga artrosis a los 35 años, a los 40 años, en las mesetas tibiales mediales. Sí, pues si de los 5 años ha jugado fútbol hasta los 40, son 35 años que yo con los fútbol, y más encima yo le digo, y más encima siempre hay temas de sobrepeso. No sé, ¿qué más le pueden pedir a eso? Oye, porque tengo la artrosis, si soy tan joven, pero no hay cómo. ¿Ya? Entonces estas pérdidas de alineaciones, insisto, no tiene que ver con un cementerio. Tiene que ver con un tema de prevención de lo que pueda suceder a futuro. Como todas las alteraciones en crecimiento y desarrollo que dijimos, la escoliosis tampoco es más allá del espíritu, no se nos trata tanto. Puede que a lo largo de toda su vida nunca le haya generado problemas dolorosos. Si uno puede prevenir, si el papá es más preocupado, ¿no? Entenderlo. Para eso estudiamos. ¿Ya? Entonces uno ve a veces niños así, sí, porque están en edad. Yo les digo, es normal dentro de la edad, pero bueno, un poquito más de peso, sí. Eso puede acentuar esto y esto va a traer problemas a futuro. ¿Ya? Más allá de que cómo se vea. El genubalo, lo contrario, obviamente es menos común, pero el alineamiento o las alteraciones que pueda generar tiene que ver con la descarga de peso a nivel de la meseta tibial. Esas piernas arqueadas. Cuando hablamos de un plano coronal, una vista superior, podemos determinar si existen o no torsiones a nivel de la tibia. Menos común, raro que haya solamente una alteración en las torsiones tibiales y no haya problemas a nivel de cadera. Habitualmente el componente principal es la rotación, o sea, alteraciones que puedan haber a nivel rotacional de cadera, más allá de las torsiones que puedan haber a nivel tibial. Pero igual no deja de ser entender que existe un cierto grado de torsión que no debiese generar mayor problema. Pero significa que son poquitos los grados que tienen de variación, así que asociado a un genubalo o un genubalo. Muy similar a lo que pasa en escoliosis, ¿cierto? Por más que yo en un plano frontal vea que este genubalo o valo lo veo en un plano frontal, pero evidentemente si hay un genubalo, por ejemplo, va a estar asociado a un ligero grado de torsión. Pero voy más adentro porque si no mis pies van a quedar hacia afuera. Entonces, ¿cómo compensa? Haciendo una torsión tibial. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a estar ese componente combinado, pero principalmente se observa en un plano frontal. ¿Ya? Por eso es que el diagnóstico muchas veces va a ser más genubalo o genubalo y no tanto que existe una torsión tibial. Entonces ahí, si se fijan, hay un ligero genubalo, pero más que el genubalo se observa la imagen del libro, o sea, la imagen que está acá, ¿no? Se ve el componente torsional de la tibia. En realidad no sé si yo no se ve, pero bueno, aquí con los PDF las imágenes se ven mucho más claras obviamente que en el computador, más allá de la imagen proyectada. ¿Ya? Entonces aquí en este plano transversal tiene que ver con las alteraciones a nivel femoral. Y aquí, bueno, inevitablemente uno no puede dejar de lado las lesiones traumatológicas, que es cuando mayormente o existe mayor riesgo de que ocurran estas torsiones indebidas a nivel de fémur. ¿Ya? Cuando hay fracturas de fémur, siempre hay que cuidar, más allá que el traumatólogo se preocupe
de ese demodular, atravesarlo con pernos, cosas que no haya este problema de torsión, igual nosotros debemos tener latente, porque creo que pasa que los músculos rotadores son tan potentes, son pequeñitos, pero son muy potentes. No sé, claramente, si uno se descuida, puede generar trastornos rotacionales importantes y que eso va a traer consigo problemas hacia distal, hacia rodilla y tobillo. No hay que tener ojo con ese alineamiento femoral. Bueno, ahí los médicos traumas por eso son más precavidos en el sentido de mandarlos con kines al pro. Hay que los kines, lo único que queremos es movernos, a veces yo, tenemos que consumir un poco, estemos un mes, o derechamente te pide ejercicio isométrico, pero no tanta activación como ejercicio de cadera o de rodilla, precisamente para evitar o prevenir que no genere torsiones a futuro. Entonces, aquí por ejemplo se puede ver grados rotacionales cuando esta recta, ¿cierto? Esta línea ahí que está identificando, obviamente no pasa por el NB, sino que está más hacia lateral o hacia medial. Y ahí mismo puede determinar también si existen rotaciones mediales o laterales. ¿Ya? Yo creo que esto lo vamos a dejar, de aquí nos vamos a entrar en un mundo interesante y que tiene que ver con las disfunciones patelofemorales. Así que para que vayan recordando esas imágenes. Bien, muchachos, dudas, preguntas. Esto lo vamos a continuar el jueves. El jueves vamos a ver todo lo que son los SMAP y las disfunciones patelofemorales.